Bienvenidos, Espírita Boliviana y del Movimiento Espírita Boliviano. Queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón tenerlos a ustedes aquí en Bolivia. Admiramos mucho esa entrega de dejar sus hogares para venir y darnos ese empujoncito que Bolivia está necesitando. Vamos a hacer una lectura para podernos armonizar. Agradecer también a todos los presentes, a los frecuentadores del Martín, los frecuentadores del CREDE, a todos los que han hecho posible que podamos estar con nuestros amigos esta noche. Estamos en una fiesta espiritual y tenemos que disfrutar. Ya, vamos a empezar. Soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que habrá de curar. Los débiles, los que sufren y los enfermos son mis hijos predilectos y vengo a salvar. Venid pues a mí todos los que sufrís y estáis cargados, y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fuerza y el consuelo, porque el mundo es impotente para daros esas cosas. Por medio del espiritismo, Dios hace un supremo llamamiento a vuestros corazones. Escuchadlo, que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de vuestra alma dolorida. Esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, en la parte de instrucciones al rendimiento del Espíritu de verdad. Y con esta linda armonización, esta lectura, damos la bienvenida a todos ustedes, en especial a nuestros queridos amigos Jorge y Juan Berrío de Colombia e Isabel Luz del Perú. Antes de iniciar nuestra tan esperada conferencia, queremos invitar a nuestra trabajadora, Bonín Cereña, que es la encargada del área de asistencia de infancia y juventud del CREDE y también de la FEBOL, a que nos pueda hacer una oración para armonizarnos. Vamos entonces a seguir con esta vibración de paz, de armonía. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder concentrarnos en la mente, olvidarnos del día, estar presentes aquí y ahora. Padre amado, de bondad y de misericordia, somos gratos a ti, Padre, por todo lo que tenemos en esta vida, por todas las dádivas que nos regalas a cada momento, por despertar mi vida, por caminar, por ver a nuestros familiares, por estar aquí presentes, por esta fiesta espiritual que estamos teniendo, con la visita de nuestros amigos, colombianos y peruanos. Gracias, Padre, por aceptarnos y por querernos con nuestras imperfecciones, por permitirnos ser mejor a cada día, por sonreír, por abrazar. Y gracias también, Padre, por las dificultades, por las pruebas, que sabemos que con tu amor, con nuestra fe, podemos salir adelante. Que los bondadosos amigos espirituales de esta casa espírita y del movimiento espírita boliviano nos acompañen en estas reflexiones y acompañen a nuestro hermano Juan para que sus palabras nos lleguen a nosotros, encarnados y desencarnados, según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Paz y amor
para todos nosotros. Una bendición. Muchas gracias, Lorenzo. Continuando, vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro orador de la noche. Vamos a presentar a Juan Berrío Castillo. Él es conferencista y trabajador espírita del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, Colombia. Él es arquitecto de profesión, lleva 45 años en la doctrina espírita, siendo también un fiel colaborador de la Fundación de Manso de Amor. Sin más preámbulo, invitamos a nuestro orador de esta noche, el señor Juan Berrío, quien nos hablará sobre el tema salud integral. Bienvenido. Muy buenas noches a todas y a todos. Es para nosotros un gran honor estar aquí acompañándolos y siempre estar en una casa espírita, en cualquier lugar del mundo, donde sabemos que el Consolador se sigue diseminando. Es una oportunidad grandiosa de seguir trabajando en las sendas que la doctrina espírita nos ha marcado en esta encarnación. Hablar de la salud integral, ¿por qué? Porque siempre hablamos de que la salud como un componente físico, ¿no? Y resulta que la salud debe ser manejada en una integralidad, en la que los aspectos físicos, psicológicos, emocionales deben aunarse en un solo esfuerzo. Cuando nosotros tomamos cualquier tema, vamos a los anales de la historia. La historia siempre nos da esa posibilidad de buscar orígenes para todo lo que nosotros manejamos y conocemos. Por allá en el nefasto reinado del emperador Nerón, aquel que empezó la persecución contra los cristianos en el año, alrededor del año 60 después de Cristo, y que es famoso porque cuando hubo el incendio, buscó un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio eran los cristianos, eran los extraños, los diferentes, eran los herejes de aquella época. Ustedes saben que hoy en día nosotros los espíritas tenemos como una especie de estigma, ¿no? De brujería, adivinanza. Exactamente esa misma creencia la tenían los romanos comunes y el imperio hacia los cristianos. Eran los raros, los diferentes, y hasta si se moría un gato, era culpa de los cristianos, eran los raros. En ese momento existió un filósofo. Un filósofo fue uno de los iniciadores o adalides del movimiento de los estoicos, Séneca. Y Séneca, que era particularmente quien enseñó y dio lecciones de filosofía y de sabiduría a Nerón desde muy chico. Era su gran maestro. Sin embargo, Séneca, quien por razones de estar bajo la égida del poder de un loco, terminó sucumbiendo ante sus caprichos, ¿no? Y fue condenado a suicidarse para que demostrara la filosofía estoica. Él decía que para ser feliz necesitas eliminar dos cosas de tu vida. Nos invitaba a eso. Una de esas cosas, él decía, que era el miedo. El miedo a un futuro malo y el recuerdo de un pasado malo. Simple, decía, pero casi nadie lo consigue. ¿Cómo logramos nosotros eliminar el miedo? El miedo es una de las emociones más avasallantes que nosotros tenemos. Y continuaba diciendo, la mayoría de nosotros sufrimos por cosas que aún no han sucedido o ya pasaron. Es decir, se sufre en su propia mente. Cada uno de nosotros, ¿a quién no le ha pasado? Que cuando estamos ante una expectativa de algo, es más lo que nos preocupamos por lo que no ha ocurrido, y que cuando ocurre ni siquiera es del tamaño
de lo que nosotros preveíamos que iba a ocurrir. Entonces nos preocupamos y casi nunca nos ocupamos. Y nosotros lo que debemos hacer es ocuparnos, porque los problemas siempre van a estar, pero tenemos que pensar en el problema 5 minutos o 2, o posiblemente 1, y enseguida ocuparnos de buscar la solución. Pero a veces nos quedamos procrastinando en dar vueltas y dar vueltas en lo mismo y en lo mismo. Continúa diciendo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Nos parece conocido esto, ¿no? Aquí hay muchos sí, o sea que estamos en esa situación que después de esta charla, alguito vamos a cambiar con respecto a eso. Y nos dice, el futuro es miedo, el pasado es apego. Interesante esta parte, ¿no? Al decirnos que el futuro es miedo. Porque muchas veces tememos a ese futuro, aunque lo deseamos, le tememos. Es que yo no sé si me va a ir bien, es que entonces cuando yo llegue a la mayoría de edad, ¿quién me va a cuidar? O tendré recursos, o no tendré recursos, o será que va a pasar algo. Y el pasado es apego, porque nos quedamos con ese pasado y lo traemos a cada rato. A cada rato lo traemos y nos concentramos en él, en ese pasado. Y lo seguimos manejando como si fuera parte de nuestro presente. Y ahí están las dos cosas. Y eso que nos evita, anclados a un pasado y con el miedo hacia un futuro, y no nos deja vivir, ¿dónde? En el ahora. Porque lo único que tenemos es el ahora, nada más. Y ese ahora está marcado por muchas veces tener las ansiedades de intentar controlar lo que no depende de nosotros. Ese pasado ya se fue. Depende de nosotros que lo olvidemos y que lo dejemos atrás. Puede que ese pasado nos haya dejado consecuencias, ¿no? Pero esas consecuencias ya sin culpa, porque la doctrina espírita nos enseña a que no debemos manejar la culpa, sino que debemos manejar la responsabilidad de todos y cada uno de nuestros actos. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Y como decimos en nuestro país, a lo hecho, pecho. Entonces, a lo que haces, responsabilízate. No te pongas con un látigo a darte, porque eso no tiene sentido. Es asumir la responsabilidad de los actos que hemos cometido. Y además nos dice, esas cosas que no dependen de nosotros y que intentamos controlar, porque muchas veces tenemos esa energía controladora, ¿no? El arrepentimiento es intentar revivir lo que ya terminó. Nos arrepentimos y nos arrepentimos y nos arrepentimos. Y resulta que no nos ocupamos de aquella situación para resolverla. Entonces estamos en un marasmo de arrepentimiento, culpa, pero no nos ocupamos de solucionar. Y la vida nos indica bueno, listo, ya tienes esta situación, busca la manera de solucionarlo. Y si ya hiciste lo posible y no encontraste la solución, suéltalo. Porque ya no depende de ti. Hay cosas que son más grandes de nosotros y no dependen de nosotros. Y tenemos que, hay una tendencia ahora y que suelta, pero suelta todo, todo no lo podemos soltar, porque resulta que hay un pasado que estamos trayendo y un futuro que, si no tomamos las previsiones ahora, irresponsablemente vamos a vivirlo, ¿no? Entonces, ambos son una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía es la que nosotros necesitamos para canalizar las soluciones. Y va un poco más allá. Los estoicos enseñaban, lo que importa no es lo que sucede, es cómo respondes. ¿Nos van a dejar de pasar problemas o de vivir situaciones? No. Lo que va a ocurrir es que cada vez que venga un problema o una situación, lo vamos a mirar desde una óptica totalmente diferente. Porque vamos a entenderlo y vamos a saber que esa situación, ese problema, ya lo vamos a ver desde un punto de vista diferente. La doctrina espírita nos da todos los días a través de la lectura del Evangelio, del libro de los Espíritus, de las charlas que escuchamos, herramientas para poder manejar eso de esta manera. ¿Cómo respondemos? El control mental es libertad. Acordémonos que estos no son conceptos espíritas.
Son conceptos de la filosofía estoica. ¿Ok? Luego vamos a entrar a lo que la doctrina nos dice, pero vamos en una circunstancia que para nosotros ya no es diferente ni desconocida, porque la doctrina nos hablará de una manera mucho más eficaz. Dicen ellos, mientras vives, o sea, mientras estamos ahora viviendo, vivir es el presente. Con miedo al mañana, atrapado en el ayer, la vida real está pasando. Y nos pasa por encima, porque estamos en esa disyuntiva pasado, futuro, sin poder discernir y tomar la decisión de vivir el ahora. Y el ahora es el único lugar donde tenemos poder. Es cuando yo digo, hasta hoy cometo este error. Hasta hoy dejo de hablar mal de cualquiera. Hasta hoy critico. Hasta hoy soy intolerante. Hasta hoy tengo este vicio. Porque a partir de hoy voy a comenzar a desmembrarlo, a desestructurarlo. Porque recordemos que hemos llegado hasta aquí en un proceso evolutivo en el que cada una de nuestras faltas, vicios, pasiones, malas costumbres, las hemos cultivado por siglos. Y lo que nos dice la doctrina espírita es que a través de esas reencarnaciones de tanto equívoco, cultivamos estos errores. Imagínense el proceso para empezar a desarmarlos, como con pinza, pedacito a pedacito, todos los días, poquito a poco. No, poco a poco no, eso es negacionista. Paso a paso. Y entonces nos dice que el pasado genera culpa, el futuro genera ansiedad. Ambos consumen energía mental sin cambiar absolutamente nada. Seguimos dando vuelta en lo mismo. Y nos dice, por eso el estoicismo propone una regla simple, ¿no? Aprende del pasado, prepárate para el futuro, pero vive en el presente, porque el ahora es el único momento donde la vida realmente ocurre. Los estoicos nos están invitando desde el siglo I a que empecemos a vivir de una manera totalmente diferente. Traemos estas imágenes que son bastante reveladoras para que nosotros entendamos. Ustedes dirán de pronto, Juan, ¿por qué comenzó? Estamos hablando de la salud integral y todavía no hablamos de salud ni de nada. Y de pronto nos sale con unas imágenes que no tienen tampoco que ver. Ahorita vamos a ver cómo todo esto se enlaza. Estamos viendo aquí una galaxia y estamos viendo un huracán. ¿Qué ven? La misma forma. Hay un patrón, ¿cierto? Hay un patrón. Y seguimos viendo otra imagen. La nebulosa hélice descubierta por el telescopio, el otro que lanzaron que es más, hay otro que es más completo. Y el ojo humano. Qué parecido, ¿no? El universo es creado por Dios. Ahí les voy dando unas clavecitas, unas claves. Y vemos ahora estas formas gaseosas, estas estructuras que han encontrado los telescopios espaciales de última generación, fotografiando el universo. Y miren la célula del cerebro, las neuronas. Es importante que nos acordemos de estas imágenes porque más adelante vamos a acordarnos de todo esto que estamos viendo aquí. Qué increíble parecido, ¿no? El mismo patrón. Y seguimos con los rayos, que a veces cuando vienen estas tormentas impresionantes y miren nuestras venas cuando cerramos los ojos. Algunos se nos ven más que a otros, las venas, pero ahí están. El mismo patrón. Es un patrón funcional. Y esto es increíble. Las huellas dactilares y los árboles, que también tienen sus huellas. Increíble, ¿no? El parecido. Los pulmones
y las ramas de los árboles. Increíble. Esta me encantó. De verdad que esta siempre, de todas las imágenes, esta me encantó porque esta es dos momentos, uno de inicio y uno de final, y son iguales. La muerte de una estrella, fotografiada por los telescopios, y el nacimiento de una célula. Muerte y nacimiento, inicio y fin iguales, mandando un patrón. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, con estos vasos sanguíneos igual a las ramas de los árboles, hacemos parte del ecosistema universal, porque somos creación de Dios. Una de las pruebas más contundentes es esto. Somos parte de la naturaleza. Nuestra correlación es de armonía con la naturaleza y debe ser de armonía con todo lo que nos rodea. Y entonces, a través de eso, en el año de 1948, nace la Organización Mundial de la Salud y ellos establecen que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Bienestar físico, mental, el cuerpo físico, la parte mental y social, nuestro relacionamiento con el entorno en el cual vivimos. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, la salud no es solamente eso. Este concepto integral, viene la palabra integral porque aglutina, implica el equilibrio armónico en diversas áreas de la vida humana, abarcando factores biológicos, psicológicos y sociales. Y yo de atrevido le agregaría medioambientales. Y hoy, más que nunca, estamos viendo esa situación. Desde que llegamos acá, nos han dicho, debería estar haciendo frío. Y no está haciendo frío, porque están en invierno, y es un invierno atípico, parece un verano. ¿Cierto? Son los factores medioambientales que en estos momentos están alterados en el planeta entero. Jesús prometió un consolador. En el Evangelio de Juan está consignado. Y ese consolador debería llegar en un momento, lo prometió Jesús, en un momento acorde a poder nuevamente recordarle a la humanidad aquel mensaje que él sabía que se iba a perder y se iba a tergiversar. Siglo de las luces, siglo XIX. Francia y París, sobre todo, era la ciudad luz. Esa ciudad, ¿por qué era la ciudad luz? No porque tuviera energía eléctrica, era porque ahí se estaba aglutinando el pensamiento filosófico, científico, de todos los avances, hasta de la moda, todo ocurría en París. Y este era el momento para que un personaje como León Hipólito de Nizárt-Ribé, que fue invitado a una reunión trivial por un amigo muy serio, y que él notó un fenómeno en la segunda y en la tercera visita, que al principio le parecía trivial, pero detrás de la trivialidad él notó algo. Había efectos inteligentes a través de algo que era un objeto inanimado. Él dijo, aquí está ocurriendo algo. Algo interesante está ocurriendo. Y es entonces cuando posteriormente su amigo Fortier lo lleva a donde las hermanas Baudin, a la familia Baudin, y empieza la historia que ya nosotros aquí hemos escuchado. Nace la doctrina espírita, 18 de abril de 1857, es publicado el libro de los espíritus, y entonces Allan Kardec lega a la humanidad el primero de los libros que compondría la maravillosa codificación que nos traería todas las luces del Consolador en pleno siglo de las luces. Este momento marca un antes y un después, porque la doctrina espírita en su compendio de luz a través de los 5 libros, cuando ya fueron publicados, nos da
las claves para entender cómo podemos nosotros vivir de una manera integral, conociendo las leyes universales, cómo funcionan a través de la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto y todas las demás leyes que nos están indicando haces parte de un proceso evolutivo perfecto, en el cual tú te acoplas y sigues creciendo cada experiencia que tienes y en cada minuto y segundo que vives, aprovechando el ahora para vivir mejor. Y la doctrina espírita ha tenido sus... la doctrina espírita no es una doctrina estática, es dinámica. Tenemos los 5 libros bases y todos los libros que a través de la mediunidad de Chico Xavier, de Divaldo Pereira y de otros autores que van a seguir produciendo informaciones que vienen desde el plano espiritual a través de la psicografía, de la mediunidad psicográfica, en este caso el maravilloso libro Días Gloriosos. ¿Lo han leído? ¿No? Eso hace parte de la serie psicológica de Juana de Ángelis y es un libro maravilloso. Y ella hoy, en ese libro, nos va a revelar en 2 capítulos lo que nos atañe con el tema de la salud integral. En el capítulo de la interacción mente y cuerpo, ella nos dice, nosotros tenemos una realidad, un segundito, vamos a devolvernos aquí. No se devuelve. Bueno, ya quedó ahí. Ella nos dice claramente, nosotros tenemos una composición física y espiritual, con un intermediario que se llama el perispíritu, el que permite la unión entre el cuerpo físico y el espíritu. Ese perispíritu es el archivo donde cada uno de nuestros actos queda grabado. Nadie nos está llevando ningún apunte ni nada de esas cosas. El apunte y la computadora perfecta es ese perispíritu. Y dice ella, el cuerpo humano es todo un universo miniaturizado, cuyos elementos constitutivos son de igual importancia para la armonía del conjunto. Que les recuerda que nosotros, ese universo miniaturizado, ¿dónde lo vimos? En la nebulosa y en la neurona. Exactamente iguales, ¿no? Vamos del macro universo a la microcélula. Y vemos una correlación perfecta. Entonces nos está diciendo, esos elementos constitutivos son de igual importancia para la armonía del conjunto. Todo lo que constituye nuestro cuerpo físico es armónico. ¿De dónde vendrá la desarmonía o el desequilibrio? ¿De dónde vendrá? Posiblemente de nuestra mente y de nuestro espíritu, que es el que lo comanda. Por eso mismo no es posible disociar la mente del cuerpo, lo que equivale a decir el espíritu de la materia. Están relacionados. Es más, ya hoy en día la ciencia está hablando de que las enfermedades todas, eso era imposible hace 30 años, apenas 20 años atrás, tienen origen en la mente. Ya están hablando los médicos, los científicos de esta realidad, de que primero se inician en la psiquis. Hace 80 años apenas entró la psicología y la psiquiatría como una disciplina. Estamos en pañales todavía con respecto a todo lo que viene. Pero la doctrina espírita va más allá. Y Juana nos sigue diciendo, el amor, por ejemplo, es de naturaleza fisiológica, aunque se exprese como un sentimiento del ser profundo, ya que él puede ser detectado desde el punto de vista cuántico, en la condición de fotones, en cuanto que el miedo y la ira se pueden presentar como electrones. Como raro esto, ¿verdad? Bastante raro. El amor está ligado a los fotones, esas son partículas. Y
el miedo y la ira se pueden presentar como electrones. Los electrones hacen parte, ¿qué? Del átomo, ¿no? Y están los de electrones, neutrones, neutrinos y otro pocotón de cosas que no me acuerdo porque yo físico no soy. Y resulta que hace unos años, por allá en el 2000, hubo un gran movimiento que todavía está en su máximo en estos momentos. La nueva era, ¿se acuerdan? Y el movimiento New Age. Espírita que diga que no leyó sobre el New Age, que no se metió por ahí, ese no es espírita. Casi todos nos metimos por ahí porque había algo que nos despertaba lo diferente, ¿no? Y ese New Age que salieron música, libros, toda una tendencia, decía que estábamos entrando en la era de Acuario. Y esa era de Acuario era una influencia de parte de los astros y de estrellas que iban a empezar a influenciar al ser en la Tierra. Oh, sorpresa, los astrónomos, no los astrólogos, astrónomos, han detectado que las Pléyades, ese sistema de estrellas azules, cuya naturaleza de energía es fotones, es fotónica. Todo el sistema solar nuestro entró en el área de influencia de esa energía fotónica. ¿Qué está pasando? Uno dice, bueno, si estamos en una influencia de fotones que tienen que ablandar nuestros duros corazones, deberíamos empezar a sentir un poco más de cariño, de comprensión, de compasión. Eso está siendo una realidad. Y en los libros de Manuel Filomeno de Miranda, recibidos por Divaldo Pereira, toda esa serie sobre transición planetaria y tal, ahí habla de exactamente lo mismo. Y de cómo toda esta energía nos va a ayudar. Entendamos algo. No somos elementos, ni nuestro planeta está suelto a su destino. Es que todo se relaciona. Y la solidaridad universal es también interplanetaria, interestelar. Y esa energía nos va a ayudar a ser cada día mejores. Es como si nos dieran un empujoncito. Queremos, y este es el empujoncito energético que vamos a tener. Tenemos que aprovecharlo, porque la parte del miedo y la ira es a lo que hemos estado acostumbrados. La parte más básica. Electrones dentro del átomo. Y nos continúa diciendo. Esta parte importante que le tengamos mucha atención. Miren lo que dice aquí. Esto es muy revelador. Los comportamientos estresantes, la rebeldía interna que muchos de nosotros manejamos, el cúmulo de resentimientos o pasiones perturbadoras, las ambiciones desmedidas, se transforman en toxinas, elaboradas, adivinen por quién, por nuestro cerebro. Nosotros mismos, que sufre el impacto de la falta de armonía mental. O sea, la psiquis impacta a lo físico, produciendo esos venenos que se expanden por el sistema nervioso central y terminan fijándose en los distintos departamentos orgánicos, especialmente en aquellos más sensibles, cuáles son el aparato gástrico, respiratorio, genético, estableciendo el desorden general. Nosotros mismos, con esto que nos está diciendo Juana, estamos enfermándonos. Estamos generando las usinas venenosas que nos autoenferman. Entonces va en consonancia con lo que están diciendo ahora los médicos, que el ser humano se enferma primero en la mente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que sanar? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para empezar a eclipsar esos comportamientos estresantes, la rebeldía, todo aquello que nos genera desequilibrio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, sigamos. Ella está bastante feliz, ¿no? Se nota alegría.
¿Por qué? Porque es que hay otra cara de la moneda. Así como nos dijeron que nosotros producimos nuestros propios venenos, ahora vamos a ver cómo se puede eliminar ese efecto. Por otro lado, los sentimientos de esperanza, de fe, de amor, de alegría y las ideas edificantes proporcionan altas descargas de energías saludables, que son conducidas por las moléculas de los péptidos. Ahora mismo es la moda de los péptidos, ¿no? Que ahora hay que inyectárselos para bajar la barriguita y tal, ¿cierto? Pero resulta que los producimos nosotros mismos, de manera natural. En forma de endorfinas, dice, interferón, interleucinas y otras sustancias equivalentes que restablecen la equilibrada mitosis celular. Y aquí viene una parte importante. La mitosis celular es la oportunidad que nosotros tenemos todas las noches de regenerarnos. Por eso es importante dormir y dormir bien. Porque eso genera que la separación, la división celular que necesitamos nosotros todos los días para regenerarnos. Ustedes sí sabían que el cuerpo que tenemos hoy es totalmente nuevo, diferente al de hace 5 años, ¿no? Se regeneró totalmente. O sea, cuando dice que yo te amo toda la vida, amas a otra persona porque ya cambió físicamente, ¿eh? No somos los mismos de antes. Hasta físicamente cambiamos. Totalmente nuevo. Eso es maravilloso, ¿no? Esa mitosis celular la necesitamos para dejar de estar cansados, para dejar de estar agotados, para dejar de tener tantas ansiedades y cosas, ¿no? Entonces miren lo bonito que es esto, que nos está diciendo, que los sentimientos de esperanza, de fe, de amor, de alegría, de paz y las ideas edificantes nos proporcionan toda esa energía que necesitamos para hacer los cambios que tanto anhelamos. ¿Y dónde se produce eso? Aquí, en la mente y en nuestros sentimientos, cuando nos decidimos a cambiarlo para conquistar una salud integral. Ya estamos entendiendo cómo es la simbiosis. Es perfecta. Cuerpo-mente, cuerpo-espíritu. Y además dice, estimulando de esta manera a los leucocitos que tienen que ver con las defensas, ¿no? Y generando un circuito de vibraciones bien estructuradas. ¿Y eso qué pasa con esas vibraciones? Estamos con alguien y la gente lo siente. La gente siente tranquilidad, paz cuando está con nosotros. Y muchas veces cuando estamos con otra gente que está toda desequilibrada, nosotros nos sentimos hasta cansados, nos sentimos que nos dejó desequilibrados, porque son energías y todos estamos en vibraciones, estamos viviendo inmersos en un universo de vibraciones y de energías, las cuales nosotros reconocemos y algunas las absorbemos y otras las repelemos. Esta integralidad, esta conquista de conciencia es un estado que podemos alcanzar, pero simplemente es interiorizando lo que ya tenemos, las herramientas que tenemos y usarlas, porque esa interacción mente-cuerpo es a su vez el resultado de la constitución humana, que no es solamente material, sino esencialmente psicofísica. Por tanto, trabajada por el espíritu, que es el agente de la vida inteligente y organizada en la criatura. El espíritu es el que comanda todo. ¿Se acuerdan que Francisco de Asís decía? Hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es como el burrito que carga el alma. Entonces hay que alimentarlo bien, hay que tratarlo bien y aceptarlo. Porque cada cuerpo que nos dieron a cada uno de nosotros, ese cuerpecito maravilloso que vemos frente al espejo, primero que tenemos que hacer es aceptarlo.
flaco, gordito, cabezoncito, con las piernas flacas, con las piernas, como sea que nos hayan dado, es el cuerpo que necesitamos para nuestra evolución. Porque ese cuerpo es el que en el plano espiritual los ingenieros de la reencarnación definieron como las características que necesitamos para nuestro desarrollo en esta encarnación. Debemos amarlo, debemos respetarlo, debemos cuidarlo, debemos hacer que esté sano, alimentándolo sanamente, no tanto como en Perú, que nos dieron tanta comida y se pone unos panzoncitos. Entonces hay que cuidarlo, hay que saber manejar el equilibrio para que nosotros tengamos una vida que en la correlación entre el cuerpo y el espíritu vayan en armonía. En otro segundo capítulo, Juana de Ángeles nos habla de la energía mental y la vida saludable. Y aquí se revelan otras cosas, como las siguientes. Es comprensible que periódicamente el organismo se enferme. Ella no está diciendo no nos vamos a enfermar porque es que ya somos espíritus, pero eso no es mentira. Eso es mentira. El cuerpo se puede enfermar. Se resienta bajo la agresión de virus y bacilos, de desórdenes de una u otra naturaleza, aunque el individuo se encuentre perfectamente sintonizado con las ideas saludables, lo que es natural. Porque vivimos en un mundo que tiene virus, bacterias, tiene de todo. Hay cantidad de cosas que pueden influir. Un agua maltratada, un alimento que se dañó, nos puede enfermar. Una gripa, a veces la necesitamos. Porque hay momentos en los que estamos tan estresados y estamos viviendo en esa varaunda de estrés que el mundo espiritual la única decisión que toma es vamos a darle una gripita a este personaje para que se calme. Vamos a mandarlo para la cama, para que baje el volumen, para que reflexione, para que medite a través del dolor. Porque siempre es a través del dolor cuando aprendemos. Porque con amor o a las buenas muchas veces nosotros nos negamos. Entonces miren cómo nos está esclareciendo. Que es que no es que porque, bueno, es que ya yo soy espírita y yo soy buena persona y a mí no me va a pasar nada ni me voy a enfermar. No. Aquí está diciéndolo claramente. Aunque estemos en sintonía con las ideas saludables, podemos enfermarnos, es normal. Cuando vino la pandemia, en el libro, creo que fue el cuarto, el que recibió de emergencia en la pandemia, ahí aclara de que el virus estaba en una sintonía, en una frecuencia. Y adivinen qué era lo que hacía que la gente entrara en la frecuencia del virus, el miedo. La emoción del miedo hacía que entráramos en la o sea, mucha gente, yo tengo una amiga que su madre falleció del virus y en su casa le dio a todos y ella atendió al papá, a la mamá, a dos hermanas y a la muchacha que les hacía la parte doméstica también y ella no le dio y ella nunca se vacunó. Pero ella decía, yo no le tengo miedo a eso, o sea, no, a mí no me va a dar y yo voy a atender. A todos los atendió, a todos, y ella nunca le dio, hasta hoy nunca le dio. Entonces, ¿esto qué significa? No es que irresponsablemente estemos haciendo apología a que la gente no se vacune ni nada de esas cosas, no. Sino que esa sintonía del miedo, ella no entró en ella. La Madre Teresa de Calcuta, ¿a cuántas personas no atendió? Y resulta que nunca se enfermó ni de lepra ni de nada de las cosas, tuberculosis, de todo, atendió con sus manos sin guantes ni nada. Los bañaba allá en Calcuta, en la India. Y nunca le dio nada. Porque la armonía del amor hacía una sepsis sobre ella. Maravilloso, ¿no? Y continúa diciéndonos, por lo general, la enfermedad, y esto es bien bonito, ¿no?, desempeña un papel muy significativo en la conducta del ser humano, porque le demuestra en primer lugar la fragilidad de la que se constituye el cuerpo. Es necesario.
Después lo invita a reflexionar alrededor de las causas desencadenantes del acontecimiento enfermante. Finalmente le proporciona la capacidad de aprender a administrar todos los fenómenos existenciales. Eso nos está diciendo que hay una necesidad. ¿Y por qué será que aún necesitamos enfermarnos? Por nuestro estado evolutivo. Porque todavía no somos espíritus perfectos. Estamos en el camino de perfeccionarnos. Pero recordemos que ¿en qué planeta vivimos? ¿Con qué características? Expiación y de prueba. Entonces necesitamos expiar deudas del ayer y pruebas como las enfermedades, que son la manera como nosotros podemos saber si hemos superado el examen que en teoría aprendimos. Porque la fe esa que estamos aprendiendo todos los días aquí en el Centro Espírita y por lo cual venimos, y el mundo espiritual y tal, resulta que cuando viene el problema, la situación enfermante o cualquier situación, ahí es donde nos van a probar qué tanta fe realmente tenemos. Y de verdad que es desafiante y no es fácil. Pero nos podemos dar cuenta en ese momento en el que tenemos la situación y nos enfrentamos a ella con fe, con la certeza de que vamos a superarlo, buscando los medios, al médico, la ayuda en el centro espírita a través de los tratamientos, del pase que se realizan acá. Y en conjunto todo esto podemos recuperar nuestra rearmonización física, la salud integral. Entonces dice, ella proporciona la capacidad de aprender a administrar todos los fenómenos existenciales. Y la doctrina espírita nos da esas herramientas. La lucidez mental impulsa al ser al avance que no cesa e irradia mensajes que lo fortalecen, auxiliándolo a mantener el patrón de equilibrio que debe caracterizar a la legítima salud. La lucidez mental. Cuando nosotros tenemos las cosas claras, tenemos un conocimiento que ya nos da lucidez, aprovechémoslo y pongámonos en práctica. Y dice, nos auxilia a mantener el patrón de equilibrio que debe caracterizarnos a la legítima salud. ¿A qué se estará refiriendo con la legítima salud? La legítima salud es cuando tenemos la armonía entre esa parte física y esa parte espiritual bien cimentada. Aunque se están en ellas momentáneamente las enfermedades. Una gripita de vez en cuando no nos sienta mal, porque necesitamos que el cuerpo exhale todas esas toxinas a través de esos flujos, que son, porque uno dice, caramba, cuando uno empieza a botar esa cantidad de catarro y uno dice, yo tenía todo esto allá adentro. Claro, y el cuerpo necesita expulsarlo. Y volvemos a Kardec, porque él es quien nos ha aglutinado aquí, a sentarnos aquí a través de esa doctrina maravillosa que él nos legó. Y esa doctrina nos lleva a nosotros a que personajes como Divaldo, que entendieron su integralidad a través de un trabajo, ¿no? ¿Divaldo estuvo todo el tiempo sano? No, le dieron 3 infartos, casi le da lepra, o sea, una cantidad de cosas que y en los últimos años, los 2 últimos años de Divaldo fueron de mucho sufrimiento. ¿Lo vimos amilanarse? No. Él cargó esa cruz y siguió. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias cruces y tenemos que cargarlas. Porque esto que nosotros tenemos, él tomó estas mismas herramientas y las convirtió en una forma de vida integral, tranquila y equilibrada. Igualmente, nosotros podemos instalar y conquistar nuestra luz. Porque todos y cada uno de aquí hemos tenido experiencias que tienen que ver con la salud. Podríamos aquí contar varias experiencias. En mi caso personal han sido varias, muchas. Y gracias a la ayuda del plano espiritual, a la ayuda de los médicos, aquí estoy delante de ustedes con el deseo de seguir trabajando. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, este año estoy cumpliendo 30 años de ser arquitecto,
Y cuando iba como en el tercer semestre de arquitectura, una noche, me atacó un dolor de cálculo. Aquí quienes hayan sufrido de cálculo saben a qué me refiero, ¿no? Eso es una cosa horrorosa, que uno no sabe qué le duele, uno prefiere como desmayarse o que le den como un palo en la cabeza y se desmaye antes de seguir sintiendo ese dolor. Desde los 14 años, en mi casa todos tenemos esa afección, todos, todos, todos. Y esa noche me atacó a la 1 de la mañana, era más o menos la 1 de la mañana. Y yo vivía en un apartamento solo, en Barranquilla, una ciudad que queda cerca de Cartagena, donde nosotros vivimos, a 1 hora y media. Son ciudades muy cercanas. Y resulta de que me ataca el dolor y fue tan fuerte que yo me empecé a revolcar. De la cama me bajé al piso y me revolcaba en el piso y yo no sabía qué hacer. Y por primera vez en mi vida maldije. Maldije como 3 veces. Y esa es una palabra que nunca más en mi vida yo he repetido. Y yo no sé por qué ese día me pasó eso. Era rebeldía pura, pura, pura ante aquella situación. Y yo estaba en posición fetal y de pronto me quedé quieto. Y el dolor, después que maldije varias veces, el dolor empezó a desaparecer. Pero fue una cosa así increíble. Yo me impacté tanto al sentir que se me había desaparecido el dolor que no me atrevía ni a respirar. Yo decía, me muevo 1 milímetro y esto vuelve. En medio de eso, yo empiezo a ver una escena. Y la escena era como un arco así. Y era como un gran pasillo en forma de túnel. Al fondo se veía como luz, como había algo más allá, pero era largo. Y las paredes eran de piedra y era todo como húmedo. Veía el piso con mucho detalle. Y yo vi una cantidad de personas. Aquí como a los lados, al lado y lado, había mujeres, niños, ancianos, hombres, todo el mundo como, así, se sentía como que hacía mucho frío y todo el mundo estaba como con mucho abrigo, con muchas capas de protección. Pero era una época muy distante. Todo se sentía húmedo y la piedra se veía así bastante como la Edad Media. De pronto yo veo un personaje, o sea, entra al pasillo un personaje. Y el personaje, lo que yo veía era de aquí hacia abajo. Y el personaje era como con una capa, tenía unas botas negras de cuero que terminaban como en unas puntas. Y las puntas me llamaron mucho la atención, porque las puntas terminaban en metal. Y el personaje venía como con un séquito, que venían como vestidos iguales, todos con esas capas negras y con esas formas. O sea, era ropa fina, como de la época, pero era así, de esas características. Y el personaje empieza a caminar y apenas entra al pasillo, toda la gente se empezó a agitar y el hombre empezó a dar puntapiés con esas botas metálicas. Si las personas están en el piso, ¿a qué altura están recibiendo los puntapiés? A esta altura. ¿Dónde da el dolor de cálculo? A esta altura. Y yo pensaba, este tipo de mente, que alguien haga algo, que los paren. Y era él y todo su séquito haciendo lo mismo. Y oigo claramente una voz que me dice, ese hombre eres tú. Y automáticamente desperté. Y ustedes no se imaginan que ahora sí comenzó el dolor. O sea, ya el dolor no era lo que había tenido, que era insoportable. Y que había hasta proferido una maldición, maldiciendo la situación. Yo salí del apartamento a esa hora de la madrugada en cuclillas. Yo no me podía parar, era imposible. Entonces llegué gateando 1,5 cuadras, que menos mal que quedaba como una cosa de salud, con las rodillas hechas sangre, la única manera como pude llegar solo hasta allá.
Bueno, estamos hablando de la época que no había celulares. No había celulares. A partir de ese día, las veces que me volvió a dar el cálculo, lo único que yo hacía era el dolor, agradecer. Porque para mí eso se convirtió en dolor rescate. Y empecé a entender que esa salud que se deterioró era una consecuencia de ese pasado delictivo que yo hoy venía a restaurar. Y entonces cuando nosotros ya entendemos que a través de una ley de causa y efecto, que a través de una ley de reencarnación, nosotros lo que vivimos tiene una causa justa, nos desarmamos. Y empezamos a tener una resignación dinámica. ¿En qué sentido? Tengo esta situación, la acepto y ahora voy a buscar la solución a ella porque me tengo que ayudar a solucionarlo. No me puedo entonces, como yo tengo una deuda del ayer, ahora voy a tirarme aquí a sufrir. No. No, eso sería una manera equivocada de entenderlo. Y así como esos han ocurrido otros episodios muy fuertes y gracias a la ayuda del plano espiritual hemos podido salir adelante. Y esa luz que está en nuestras manos encender es conciencia. Con este conocimiento que tenemos, nosotros podemos cambiar nuestro estado de conciencia. En el momento en el que ya todo este conocimiento lo interiorizamos y lo empezamos a poner en práctica, pero sobre todo, primeramente, en nosotros mismos. Al entender que todo lo que nos ocurre, que todas las situaciones que vivimos, tienen una razón justa de ser. Que Dios no nos castiga. Nosotros estamos aquí en un mundo de expiación y de pruebas, entendiéndolo como tal y poniéndonos al día con esas leyes. Y sabiendo que con la fe y con este mensaje que hoy la doctrina espírita renueva a través de ese mensaje maravilloso que nos dejó el Maestro Jesús, podemos empezar nosotros a vivir una vida y una salud integral. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y espero que pasen una excelente noche. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, Muchísimas gracias, estaríamos para responderla. Ha sido una charla mucha reflexión para todos y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle. Aprovechemos este momento. De repente también en las redes sociales hay preguntas, estamos atentos. ¿Alguien tiene algo que quiera preguntar o comentar? ¿Qué pasa, por favor? ¿Y cómo podemos afrontar la enfermedad de los niños? Ese es un capítulo difícil, ¿no? Porque debemos entender, son niños, pero son espíritus en un proceso reencarnatorio. O sea, hoy vemos el niño en un cuerpo físico de niño, pero es un espíritu que viene en su proceso evolutivo y esas enfermedades que están marcando desde la niñez nos dicen claramente, aquí viene un compromiso de un rescate, de una deuda muy fuerte del ayer. Y entonces nos encontramos con la situación tan dura como la que maneja Verónica con los niños con cáncer. Uno dice, caramba, si Dios es justo, ¿por qué ocurre esto? Si ese niño no ha hecho nada. Ese niño no ha hecho nada hoy. Pero tiene unas deudas del ayer que esa oportunidad, es que ya lo vemos como una oportunidad. Y a nosotros nos corresponde, si somos padres, el vecino, el familiar o la persona que está en el equipo médico para atender a este niño, y en este caso las fundaciones que también se dedican a atenderlos, entender que debemos acompañarlo en su proceso. Porque muchos de las situaciones que vivimos hoy, y en este caso los niños, nos duele, ¿no? Por su inocencia, por su indefensión, por su fragilidad, por su forma como se nos presentan por ser niños.
es precisamente para despertar nuestra compasión y acompañarlos en ese proceso. Muchos lo logran superar, otros no. Solamente Dios sabe las razones por las cuales cada uno de ellos tiene esas situaciones. Lo mismo que ocurre con, no solamente con cánceres, con enfermedades de todo tipo que pueden atacar a los niños y que nos hieren el alma, ¿no? Y sobre todo a los padres. Pero entender que si nos tocó esa situación es porque en conjunto tenemos que vivirla. Es una experiencia enriquecedora. La verdadera desgracia, ese evangelio que es tan esclarecedor, muchos dolores que nosotros vemos y situaciones difíciles no son la verdadera desgracia. La verdadera desgracia es el mal que nosotros hacemos que nos generan esas situaciones a futuro. Porque esas situaciones que vemos que nos hieren profundamente son posiblemente rescates que ese espíritu pidió y nosotros que estamos alrededor de ellos tenemos el deber de convertirnos en el soporte para que puedan ellos seguir adelante. Y esto también a adultos y todas las personas que tienen situaciones de esta índole, ¿no? Y que definitivamente la solidaridad, la empatía, hacen que sea más llevadero el proceso. Y entonces, siempre tener en cuenta que la última palabra la da Dios. La cura se puede dar, porque cuando rearmonizamos, y lógicamente dice, pero ¿cómo un niño va a rearmonizar? Nosotros sí lo podemos ayudar. Y ellos, en medio de su sufrimiento, maduran, aprenden y muchas veces entienden más que el adulto que lo está acompañando en la resignación de la enfermedad. Y me imagino que habrán casos que Verónica nos podrá contar muchas historias de situaciones así que se viven, ¿cierto? Y que nosotros a veces ni siquiera podemos dimensionar. El dolor es necesario en nuestra tierra porque aún necesitamos el dolor, porque somos espíritus endeudados y rebeldes, que aún necesitamos esos mecanismos para despertar el amor en nuestro corazón. Buenas noches. Buenas noches. En el caso de los niños con autismo, muchas veces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, muchas veces desconectado de la vida, como podría, a veces pareciera que no estuviera aquí, ¿no? ¿Y cuál es la visión? Dentro de la doctrina espírita y las informaciones que hemos recibido, el autismo viene como una consecuencia de situaciones también del ayer. Algunas veces, ustedes saben que desde que comenzó, si nosotros sacamos conclusiones con respecto a los procesos de embarazo que se empezó a detectar el síndrome de Down, muchas parejas tomaron la decisión, y la ley lo permitía, de cesar el embarazo, ¿no? El mundo espiritual es muy sabio. Como ya se empezó a detectar y muchas parejas se empezaron a hacer el aborto, la manera como no se puede detectar, porque el autismo en sus diferentes diagnósticos y grados solamente se detectan es cuando ya el niño, ya empieza su proceso de desarrollo. Ahí vienen deudas, ahí vienen miedos, ahí vienen muchas culpas, ahí vienen formas de no permitir un desarrollo total y absoluto porque han habido abusos de la inteligencia o de capacidades. Entonces vienen ciertas limitaciones para que el niño desarrolle otras. Y muchas veces los que vienen como padres, no estamos diciendo que siempre sea así, son algunas veces los que ayudaron o fueron cómplices de las caídas. Entonces vienen como familia, padres e hijos, en ese proceso de rescate.
Eh, Nunca hay como una regla general para todo. Cada caso es particular y cada caso con sus características particulares. Esa enajenación a veces significa una introspección del espíritu que está ahí y entra en ese proceso de inconsciencia, de apartarse de la realidad, porque a veces la realidad es, o sea, es fuerte y es como una huida. Entonces, todos estos procesos, creo que hay uno de los libros de Juana de Ángelis donde lo menciona, el tema del autismo. Creo que lo menciona y creo que en Constelación Familiar también tocan algo, lo tocan de manera muy sutil, pero creo que también lo tocan. Y esto es de un estudio profundo, ¿no? Que ya hay otras personas, no es mi caso, que tienen más conocimiento al respecto. Eh, no sé si Jorge tiene alguna forma de aclarecer un poco más sobre el tema del autismo. Sí, son espíritus que vienen con esa carga de compromisos espirituales, ¿no? Espíritus que en el ayer se equivocaron con la parte intelectual y hoy venían con esas marcas, ¿no? Pero ese es el reto de los padres, ayudarles. Hay mucha terapia ahora, mucha ayuda para que ellos puedan salir adelante y puedan ser también de acuerdo a en el espectro. Hay distintos niveles, ¿no? El espectro autista. Pero hay muchos, conocemos muchos que tienen una vida normal. Conocimos a Aquilo Albino también, Divato, Juan Danilo, médico, es autista. ¿Sí? Él tiene el síndrome de autismo, pero tiene el espectro y es médico y atiende personas y tiene ya el segundo matrimonio, donde ellos no se dejan ni tocar, no les gusta que los abracen, no les gusta, y ya lleva el segundo matrimonio. Entonces vemos cómo es la superación de acuerdo a la dedicación que se le puede hacer para que ellos se superen y se entiendan. Y ahí, ya por cierto, ayer había un video de un jovencito hablando él mismo del autismo, y decía él, yo soy autista. Comenzaba a explicar lo que sentía y por qué sentía eso. Entonces me pareció tan interesante. Eso debido a la dedicación de los padres. Así como padres no nos dedicamos a ayudarles, ellos no van a superar ese estado espiritual. Es dedicación y es ayuda, sacrificio, el sacrificio de amor, de amor. Podemos contarle una anécdota familiar. Perdón, vamos aquí, sí. Allá en nuestra familia, nuestro papá tenía un hermano menor que era síndrome de Down. A él, mis abuelos le dejaron la mayor riqueza, ¿no? Para que no le faltara nada en toda su vida. A todos los hijos le dejaron 2 haciendas, de 500 hectáreas cada uno. A él le dejaron 3. ¿Sí? Y entonces mi abuelo, que la madurez se encarna, primero mi abuelo, después mi abuelo. Una tía solterona se quedó con él, se quedaron ahí cuidándolo, y otro tío que médico era el que administraba todo el dinero que nunca le faltó nada a él. Y esta tía era impresionante el amor que tenía con él, ¿no? Él dejó de hablar, teniendo 30 años más o menos, dejó de hablar. Y ella la terapia, y todo lo otro. Y ella lo identificaba. Nada más le miraba de tanta conexión que tenía con él. Tienes ganas de ir al baño. Vaya bien. Y le decía separado. Como no hablaba, decía separado. Ya terminaste, venga y siéntese. Está raro, tiene sed. Vamos a la tarde. Si no una conexión, una identificación de todo. Para dormir, para todo. Y era así, era impresionante, ¿no? Entonces ellos vivían siempre en esas condiciones de amor, ese amor que él tenía. Y él desencarna. Y como a los 3 meses estábamos ya en una reunión periódica, y mi papá estaba ahí, estábamos varios de nosotros.
Y hemos visto, lo va a evidente también, ¿no? Vimos a un señor que venía diferente, ¿no? Él le dice, si hay un espíritu muy bueno que está irradiando mucho amor hacia nosotros, le dice que vaya, aquí lo estoy viendo. El libro dice que es Alfonso, Alfonso, ¿sí? Y vestido como médico. Le dice, sí es Alfonso, ¿y por qué se encuentra así? Diferente al síndrome de Down, porque él desencarnó de 63 años. Por tanto, cuánto cuidado que tuvo, que mire lo que duró 63 años. Cuando ya se acerca, dice él, lo que pasa es que ya pude superar este compromiso que tenía, porque yo fui un médico allá en Europa, abortista. ¿Sí? Cometí muchos abortos. Y tenía mucha capacidad, mucha inteligencia, porque la parte médica en esa época era muy limitada, pero él tenía mucha capacidad a nivel médico para hacer los abortos. Y la enfermera que lo ayudaba, ahí viene quién era, la guía que lo cuidó por más de 50 años. Entonces, mire la conexión, ¿no? Y el amor que logró ella darle a él, que lo cuidó, que no le faltó nada, y hizo que durara 63 años. 63 años con buena salud. Entonces, mire cómo el amor, y eso es los padres, los que nos corresponde cuidar, educar, hacerle terapia, estar encima, para que ellos logren, sean cual fuera el reto, ¿no? El amor, como dijo el Maestro Jesús, es la solución de nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Que nosotros dicen en el Evangelio. Entonces hoy lo interpretamos. No es pecado, son experiencias, oportunidades para nuestra superación y nuestra liberación. Entonces, qué bonito tener a alguien con esos retos de darle amor, porque es la forma de nosotros también crecer. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta en las redes sociales. Gracias a los que nos están acompañando en redes sociales, principalmente que están agradeciendo muy enriquecedora la charla. Pregunto, ¿los vicios también considerados como enfermedad tienen algún tratamiento diferente en lo espiritual? Bueno, los vicios tienen una connotación de voluntad, ¿no? Como explicaba en la charla, cualquier tipo de vicio es una consecuencia de nuestros defectos y de nuestra inferioridad. El proceso de sanación de un vicio primero parte de la decisión. Luego viene la ayuda médica, porque por ejemplo, una persona que acostumbró su cuerpo a las drogas, al alcohol, tiene que entrar en un proceso de desintoxicación y de una voluntad férrea, y es la voluntad, o sea, el querer. Y es una lucha cuando son vicios como las drogas, el alcohol, es un tema diario, de cada hora, porque es que la sed, las ganas de la droga continúa. Entonces viene un proceso de desintoxicación, viene un proceso de concientización. Por eso es que normalmente a las personas con estos problemas las recluyen en sitios especializados, que si consideraran la parte espiritual, también sería un complemento muy importante para el tipo de tratamiento, ¿no? Entonces sabemos que nosotros hoy en día quizás no tenemos ninguna de esas anomalías en los vicios tan evidente, pero que no nos debe dar el juicio de decir yo estoy completamente exento, ¿no? Porque cualquiera puede reincidir y caer. Por ejemplo, yo en esta encarnación tengo muchísimos defectos, pero hay algo que sí lo tengo de virtud, y es que no me gusta el alcohol. Y nunca me gustaron las drogas, a pesar de que estudié una carrera que se presta como para toda esa locura. Y en efecto, mis compañeros lo hacían. Con las drogas yo nunca ni siquiera se me ocurrió. También estaba la educación familiar. Me crié en un lugar espírita
y eso ayudó mucho a que mis criterios fueran muy claros con respecto a lo que quería a nivel en mi vida. No significa que seamos personas perfectas, ni que hayamos tenido una vida perfecta y sin errores, sino que simplemente se tomó la decisión de no. Entonces, cuando se tiene un tipo de situación como esta, lo que vale más sobre todo es la voluntad. Es la voluntad, el deseo de superarlo, que no es fácil. Porque, por ejemplo, las personas que tienen la situación de las drogas con fentanilo tienen que entrar en un proceso de desintoxicación violento. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ese tipo de cosas que hoy la humanidad, de manera tan irresponsable, ¿a qué responden los vicios? A los vacíos, a las fugas de la realidad, al no querer aceptar ni la realidad económica, social. Y uno dice, y a veces ocurre en las familias más acomodadas, también ocurre, porque hay muchos vacíos y hay enfermedades del alma, que eso es a lo que venimos. ¿Qué es la tierra? Un hospital de almas. ¿Y qué es el centro espírita? El lugar de tratamiento de las almas. Entonces tenemos que nosotros estar muy alertas, tenemos que tener mucha empatía, tener mucha comprensión, porque todos este tipo de situaciones van a buscar dentro de la doctrina espírita respuestas a estas situaciones que se viven a nivel social y que nos chocan la vista apenas nosotros salimos, porque encontramos personas con alcoholizadas, drogadas, que se convierten en parte del problema social de las ciudades donde nosotros vivimos. Entonces, esa situación es voluntad, querer salir de ahí, y ese es el primer paso para hacer una transformación que sí se puede, y muchos lo han logrado. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta de Lourdes, donde dice, ¿cómo consolar a los padres cuando pierden a sus hijos, sean por enfermedad? Bueno, el consuelo llega a través de una comprensión. Hay un libro muy bello que se llama Pérdida de seres queridos, que lo escribió una señora que perdió a sus 2 hijos adorados en el mejor momento de su vida. Eran unos chicos atractivos, atléticos, muy buenos hijos, buenos con sus padres, y en un accidente ambos fallecieron. Y este choque, imagínense ese choque para los padres, ese desconsuelo. Encontraron muchísimo consuelo en la certeza de que la vida continuaba, de que ya no va a haber un contacto físico directo, pero que ellos siguen vivos. Y ella, en el entendimiento, a través de creo que fue a través de Chico, de unas cartas que se dieron, comprobaron de que sí eran ellos, eran sus hijos, estaban vivos. No había forma de que nadie más tuviera la información de esas confirmaciones, ¿no?, que ellos le dieron. Y eso empezó el proceso de consuelo, porque entendieron a través también de la explicación que ellos dieron, de que era un saldo que tenían pendiente. Y gracias a Dios que los puso en el hogar donde recibieron amor y todas estas cosas para tener una vida plena, pero tenían esa deuda, tenían ese pedacito para poder dar el salto evolutivo que necesitaban. Y tenían que vivir esa experiencia. Y estos padres, seguramente que en su programación sabían que tenían esta situación. Allá en el centro espírita hay una pareja, Víctor, que es un gran trabajador, y su esposa, que también es trabajadora y medium, Tatiana. Ellos tuvieron una niña que se llamó Victoria. Y ellos, antes de que naciera Victoria, eso se supo después, fueron convocados a espíritus que no tenían ningún tipo de vínculo con ninguno, pero que necesitaban una vida corta para poder evolucionar. O sea, son esos espíritus que se denominan como completistas, ¿no?, que vienen a completar un proceso de una vida pasada que, por un suicidio, por lo que sea, necesitaban completar un corto tiempo. Y ellos
aceptaron como pareja a este espíritu que debía reencarnar. Porque muchos decían no, o sea, yo no voy a tener un hijo para perderlo enseguida. Y ellos aceptaron. Con el conocimiento que tenían de la doctrina, sus corazones a nivel inconsciente, en el sueño los llevaban. No era consciente. Y ella sale embarazada, tienen a la niña, y era una bebé cuando se enfermó, y en una semana desencarnó. Y todos quedamos desolados, porque siempre impacta mucho la pérdida de un hijo y sobre todo un bebé. Y era una bebecita, se llamaba Victoria. 8 meses. Y fue un episodio así, se le dio una fiebre, la llevaron al hospital, evolucionó y ¡pum! Desencarnó. Fue muy fuerte. Jorge, que estuvo ahí al lado de ellos, lo vivió de primera mano. Para un tiempo después, ella comunicarse en una carta hermosísima que se recibió en el centro espírita, donde ella, ya como adulto, como espíritu, que había pasado, se identificó agradeciéndole a la madre y al padre. O sea, eso fue una carta que fue leída en el centro espírita y no hubo nadie que no llorara, porque era una carta tan bonita, tan sentida de este espíritu agradeciendo a esa madre y a ese padre, y les decía, a partir de este momento, tú serás mi madre y serás mi padre por la eternidad. Claro, porque ya hay un lazo que se forma. Y uno decía, bueno, 8 meses, no es consciente, sí. El espíritu sí es consciente y el espíritu sabe. Y el espíritu valora y agradece. Entonces, todas estas pérdidas de seres queridos y sobre todo de niños, debemos entenderlas como entendemos la justicia divina, que tiene una razón justa de ser. Y que si pasa es porque tiene una razón. Y nosotros no somos quienes para juzgar las razones por las que ocurren. Y no es una desgracia, porque recordemos que la verdadera desgracia son nuestros vicios y nuestras pasiones que no logramos superar y que traen como consecuencia esos dolores que más adelante se ven en estas encarnaciones tan difíciles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. De las redes sociales, vamos a ir cerrando la noche y vamos a invitar a nuestra querida amiga Isabel Luz, que viene del Centro Espírita Juana de Ángeles de Lima, Perú, a que nos pueda hacer la oración. Vamos a hacer la oración de gratitud infinita a Dios por estar en esta casa espírita, por todas las personas que se reúnen el día de hoy para aprender, porque todos amamos a la vida espírita, queremos reformarnos, ser mejores, y por eso le pedimos al Maestro Jesús y a los mentores de esta hermosa casa que nos ayuden a superar, como madre, padre que tenemos enfermos, cuidadores, en las diferentes dificultades que cada uno vive, para que Dios nos ayude a tener coraje, fortaleza, fe, porque la fe mueve montañas, y cuando entendemos una fe razonada, podemos solucionar y comprender nuestros dolores. Danos alegría en el corazón, Señor, porque en estos momentos la humanidad sufre mucho y nosotros queremos cambiarlo. Vamos a imaginar al planeta Tierra azul, guiando de amor por todo nuestro corazón, para que cesen las guerras, todas las incomprensiones, para que haya paz en los corazones de todas las familias del mundo entero, especialmente en las de Bolivia, para que Bolivia mejore su economía, la paz, todo lo que este hermoso pueblo necesita, para que salgamos adelante de la mano del Maestro Jesús. Y a todos los centros espíritas también, que se iluminen estos momentos con el amor de Jesús. Y que al partir a nuestro hogar no nos olvidemos que la oración nos ayuda mucho a hacer el Evangelio en el hogar
ayudar a los niños, a los adultos, y hacerlo en familia es mucho mejor. Protégenos, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. En nombre del Maestro Jesús, que así sea. Muy bien, vamos a agradecer la presencia de todos ustedes, como siempre, pero sobre todo a la presencia de los guías espirituales, de todos los que estamos aquí presentes, porque es gracias a ellos que ustedes fueron incluidos para poder llegar, para sentarse y para que tengamos esta linda noche. Gracias, Juan, por tan bella conferencia. Gracias, Jorge. Gracias, Isabel. Gracias a la Federación Espírita Boliviana. Gracias a los trabajadores del Hogar Martín de Porres. Gracias también a los trabajadores de este Centro Espírita del FEDE, que les han preparado un pequeño refrigerio para que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos.